Bienvenidos a 3ABN Latino en el programa Hora de Adoración. Estamos listos para escuchar la voz de Dios luego de tener esta oración de inicio. Mi nombre es José del Valle, para servirles aquí sirvo como gerente de producción, pero en esta ocasión como un siervo de Dios que viene a traer palabras de esperanza. Hoy el título del sermón es Esperar en Dios. Bien, acompáñeme en oración. Yo me voy a inclinar en este lado. Usted en su casa puede estar en reverencia ante el Padre Creador del cielo y de la tierra. Señor y Dios, gracias porque en este momento podemos sentir tu presencia en medio nuestro, Dios. Gracias porque estás con nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder emitir mensajes que vienen de la palabra de Dios, de parte de tuya, Señor del cielo. Te pedimos que el Espíritu Santo reine en nuestro corazón y también tenga la libertad de poder hacer las transformaciones necesarias en nuestra vida conforme a tu voluntad. Oh Dios, queremos escucharte, queremos que nos hables al corazón. Sé en este momento, en esta hora, Señor, con cada una de las personas que están sintonizando. Así que, oh Dios, sabemos que tenemos la dirección tuya. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es esperar en Dios, y es que realmente es una verdad que debemos tener la paciencia muchas veces que no tenemos. Cuando vamos al registro sagrado, la palabra del Señor nos dice allí en el capítulo 16 del libro de Génesis, donde va a estar basado nuestro estudio en esta hora de adoración, el verso 1, el verso 2 también, allí pues nos habla de Agar, de Sarai, su hijo, y dice así el texto bíblico: y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Muchos creen que la ciencia y la religión no pueden ir de la mano, pero eso no es cierto. Fíjese, hay muchos hallazgos científicos que sirven de evidencia para muchos relatos bíblicos, pues dar información de culturas antiguas, de ciudades, ¿verdad?, que se creían que no existieron en algún momento. Y un gran ejemplo de esto es la arqueología, donde investigadores destierran pedazos del pasado que fue olvidado, ¿verdad? Y entonces redescubren ciudades enteras, enterradas, y logran pues también ver cómo vivían las personas en aquella época y en aquel lugar. Y esta información suele estar en armonía con los relatos bíblicos históricos que podemos leer en ese libro maravilloso. Por ejemplo, entre los años 1925 y 1931, pues por allí se hicieron unas excavaciones en una ciudad antigua del norte de Mesopotamia, llamada Nuzi, en la cual allí se encontraron unas 4,000 tablillas de la antigua Nuzi, y pues realmente han ofrecido pues los investigadores, ¿verdad?, pues una información que es relativa a costumbres legales del siglo XV antes de Cristo, que presentan paralelismo con la narrativa patriarcal. ¿Ok? Y toda esa información nos da una visión diferente de los relatos bíblicos. Ahora recordemos que ocurrieron hace muchos siglos y por lo tanto su cultura, sus tradiciones eran pero muy distintas a las que tenemos nosotros hoy día. Pero la arqueología bíblica ha proveído de información en cuanto a esto, para que pues tengamos nosotros realmente un mayor entendimiento de
la palabra de Dios. Y si vamos a Génesis, en el capítulo 16, allí el texto nos dice que Sarai, esposa de Abraham, al ver que no tenía hijos, quiso ayudar entonces a Dios. Ella era muy hermosa. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su esposa era muy hermosa. Menciona Génesis capítulo 12, el verso 14. Era una esposa muy agradable y obediente. Era una partícipe con él en los asuntos grandes, de las grandes posesiones que tenía. Sin embargo, estaba sin hijos y eligió a una mujer que era su esclava para entonces que tuviera un hijo con su esposo. Y esto para nosotros suena a una completa locura, principalmente porque no sería hijo de Sarai, sino de su esclava Agar y su esposo. Y suena totalmente descabellado que una mujer que se le pase ese plan realmente pues por la mente. Pero esta acción, cuando vamos al registro histórico, era una costumbre de su época de que las personas usaban en Harán, en la tierra donde se criaron precisamente Abraham y Sarai en sus costumbres. Si una mujer no podía dar hijos, pues entonces una esclava podía ser usada y entonces el hijo que ésta diera sería de su señora y no de la esclava. Abraham entonces tenía unos 84 años de edad y no tenía hijos. Y mediante este acto, pues esperaba tener un heredero. Y entonces cuando Agar supo que estaba embarazada, miró entonces con desprecio a su ama. Y por ello Sara trató entonces con dureza a su sierva, la que después huyó al desierto. Y mientras deambulaba entre Cades y Bered en camino a Egipto, un ángel del Señor se le apareció junto a un pozo, ¿verdad? Y la envió entonces de vuelta a su ama, prometiéndole que su hijo originaría una gran nación. Y entonces esta experiencia la condujo a llamar al pozo del viviente que me ve. Así que obedeció la indicación del ángel, regresó al campamento de Abraham y más tarde dio a luz un varoncito a quien Abraham llamó Ismael, ¿verdad? Me baso en el capítulo 16, ¿verdad? Versos del 1 al 16. Y algunos años más tarde, Ismael se burlaba del pequeño Isaac, quien le había nacido después a Sara, como vemos en Génesis 21:9. Entonces, la burla, ¿verdad?, que se describe en Gálatas capítulo 4, el verso 29, como una persecución, es que se describe allí. Entonces, Sara pidió que Agar e Ismael fueran expulsados del grupo familiar. Entonces Abraham no accedió a esa demanda, pero recibió indicación divina de que debía hacerlo. Entonces Agar y su hijo fueron despedidos, se perdieron en el desierto de Beerseba y estaban a punto de perecer de sed. Cuando entonces se le apareció el ángel del Señor, los dirige al pozo y les recuerda a Agar su promesa anterior con respecto a Ismael, ¿verdad? De acuerdo a Génesis, en el capítulo 21, versos 9 al 19. Y la última mención de Agar en el Antiguo Testamento es una referencia a su elección de una mujer egipcia como esposa de su hijo. Vemos los versos 21. Ahora, en el Nuevo Testamento se la señala como un símbolo del antiguo pacto. Gálatas 4, 22 al 31. Usted puede leerlo mejor. Y interesantemente, Agar no es un nombre original. ¿Ok? El nombre Agar, pues realmente significa huida, fuga, forastera. Eso es lo que significa el nombre Agar
¿verdad? En su original, que ha venido de otro lugar, ¿verdad? De otro grupo. Posiblemente le nombraron así después de que ella huye de su ama, ¿verdad? Porque era una persona que estaba considerada una propiedad de otra y completamente estaba bajo el control de su ama. Así que la práctica de tener esos esclavos comenzó en tiempos muy antiguos. Abraham, de acuerdo con su época, también los tuvo. Cuando vemos en Génesis capítulo 15, el verso 3, allí Abraham lo indica, agregó Abraham: ¿cómo corrió? No me has dado prole, mi heredero será un siervo nacido en mi casa. ¿Okay? Así que ahí vemos la evidencia textual. Este relato también ejemplifica la tensión entre las relaciones familiares, esas relaciones familiares que tienen problemas ocultos, ¿verdad? Pueden ocasionar esos periodos prolongados de espera. Y a pesar de todas las promesas de Dios, persistía un hecho de que Abraham todavía no tenía un hijo. 10 años después de que se le había dado la promesa que menciona el verso 3, ¿verdad? Donde dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habilitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Así que vemos la fe de Abraham y de Sarai, que había permanecido inmutable durante 10 años. Disminuye ahora, probablemente se presente este comentario para explicar su impaciencia por esa demora en la llegada de un heredero. No comprendía que Abraham, que la demora tenía un origen divino para probar su fe, para desarrollar su carácter. Entonces aparece en escena Agar, que era la sierva egipcia de Sarai. Como los egipcios eran una nación poderosa en el tiempo de Abraham, pues es muy único encontrar a una sierva egipcia en un lugar palestino, ¿verdad? No era muy alta la posibilidad. Probablemente Agar era la sierva personal dada a Sarai, cuando ella pues fue llevada a Faraón anteriormente, y eso pues podemos leer más ahí en el capítulo 12, el verso 15, el verso 16, donde dice: también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Ese hecho de que estuviera todavía en la casa de Abraham tiende a mostrar entonces que Faraón no hizo que le devolvieran los regalos que le había dado a Abraham. Entonces Sarai, entonces, al ver que era vieja y aún pues no podía concebir, Sarai creyó que Dios no le daría hijos, ¿verdad?, a su esposo. Y por medio de ella. Entonces, pues intentando ayudar a Dios, utilizó las costumbres entonces de su antiguo pueblo, del pueblo del que Dios pues les ordenó salir, precisamente porque sus leyes y tradiciones no estaban de acuerdo con sus mandamientos, con su obra. ¿Okay? Pero la culpa no es solo de Sarai. Abraham obedece a la voz de su mujer en lugar de la voz de Dios, comprendiendo entonces la culpa de su error.
tal como sucedió con Adán y Eva, que en lugar de corregir a su pareja, pues decidieron entonces compartir su pecado. Entonces la solución de Sarai a su esterilidad se ejecuta en contradicción con las promesas y la creencia dada por Dios a Abraham. Ella ofrece su sirviente y entonces el escritor pronuncia que Abraham escuchó la voz de Sarai, en el verso 2 del capítulo 16. Así que la pregunta que ahora se le debe poner al texto realmente es si Abraham debería haber escuchado a Sarai. Bueno, la regla general de que el hombre no debe escuchar la voz de una mujer no es apoyada aquí, no puede ser apoyada aquí, como Dios mismo después se ordena a Abraham a escuchar la voz de Sarai en otro pasaje. En su lugar, ¿verdad? La ira que tenía Sarai con Agar, pues allí entonces no se manifestó realmente Dios hablando a través de ella. Pero podemos ver en otros relatos históricos que hace hincapié también en que sí se puede escuchar la voz de una mujer, pero en este caso vemos los límites de la autoridad, ¿verdad? En el error en sí de Abraham, y es un error de autenticación, ¿verdad? No en el género en sí, sino en la autoridad y autenticación. Y pues de hecho se puede ver en otras historias, sí, que las mujeres pueden actuar también como voz autorizada y auténtica de Dios, de manera correcta, a sus líderes masculinos. Dios ya ha dado a Abraham el plan para su progenie y Sarai ha dado su plan también. Entonces, teniendo en cuenta el fracaso de Abraham, el plan de Sarai contradice la promesa de Dios. Y más tarde, la reacción de Sarai al niño prometido, es decir, que era de risa, ¿verdad? Como indica el nombre, indica eso, que ella no podría haber tenido el conocimiento posiblemente de las promesas hechas a Abraham. Y entonces Sarai actúa sobre la promesa divina y no necesariamente su deseo materno prima. Ella está tratando de hacer realidad la promesa de prolepsis, ¿verdad? De anticipar lo conocido. Por lo que dice que Sarai no desea descendencia, como es habitual, de un impulso solamente natural, al igual que la mujer del jardín, antes de ella, Sarai, pues parece actuar en su deseo. Ella quiere hacer de una realidad prometida una realidad presente. Entonces Dios le habla y a Abraham, ¿verdad? Le había dicho que su heredero sería un hijo de su cuerpo, pero aún no le había dicho que sería un hijo de Sarai. Por lo tanto, pensó, bueno, pues entonces, ¿por qué no Agar? Ya que pues Sarai misma lo propuso, pues entonces tenga en cuenta, número 1, las sucias tentaciones pueden tener pretensiones muy justas y estar coloreadas con lo que es muy plausible. Número 2, la sabiduría carnal, ya que anticipa el tiempo de misericordia de Dios, por lo que nos aparta del camino de Dios. Hay que tener en cuenta también que debemos evitar, felizmente, si pidiéramos el consejo de Dios por medio de la palabra y la oración, antes de intentar lo que es importante y sospechoso. En esto le faltaba a Abraham la parte porque se casó sin el consentimiento de Dios, ¿verdad? Y esta persuasión no provino del que lo llamó. Todos cometemos errores. Todos
hemos flaqueado en la fe. Y es entonces cuando el enemigo, que siempre está por ahí acechando, nos ataca más fuerte. Cuando somos más vulnerables, llevándonos a desobedecer a Dios, incluso creyendo que nuestros actos tienen buenas intenciones. Y por esta razón es que te invito a que hoy juntos analicemos 3 causas que pueden llevarnos a tomar las peores decisiones. Decisiones equivocadas que nos alejarán del plan de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo le ocurrió